Uno de los grandes avances de la medicina en lo que refiere al tratamiento de pacientes con afecciones internas fue la posibilidad de operar directamente las cavidades del cuerpo humano, sumándose tiempo después el uso de anestésicos o sedantes que permitieran al paciente ignorar el dolor, solo que en algunos casos las dosis suministradas pueden no ser las suficientes, que como consecuencia puede conllevar a una de las experiencias más traumáticas que alguien podría vivir. Por eso el día de hoy en Mil y Una con Adán hablaremos de Donna Pinner, la mujer que fue operada por error sin anestesia. Era el año 2008 y Donna Pinner iba rumbo al hospital para una intervención de lo más común, una simple laparoscopia, donde solo le iban a hacer un par de incisiones en el abdomen para poder introducir instrumentos de exploración y verificar el área. Empezando todo muy bien, siendo recostada en la mesa de operaciones con todo el proceso de rutina, realizándose la respectiva conexión de monitores, suministros intravenosos y finalmente las palabras del encargado de la anestesia: respire profundo, donde se supone iniciaría una plácida siesta que debería culminar en la habitación correspondiente una vez todo hubiese terminado. Pero no sería así, ya que Donna despertó mucho antes de lo esperado, llegando a pensar incluso que la operación ya había terminado. Pero nada más fuera de la realidad, ya que los mismos pitidos y voces del personal médico advertían a Donna de lo que estaba por venir, ya que la operación hasta ahora iba a iniciar, pudiendo ser testigo de las palabras finales de los encargados de la operación: bisturí, por favor. Lo cual hubiera podido finalizar con Donna levantándose abruptamente de la mesa de operaciones, pidiendo que se detuvieran, si no fuera por un elemento adicional en el cóctel de medicamentos que usaron para sedarla, específicamente un bloqueador neuromuscular que produce parálisis total, el cual suelen usar para explorar el abdomen, ya que relaja los músculos para que no haya tanta resistencia a cortarlos. Solo que desafortunadamente la anestesia general no funcionó, pero el paralizador sí, quedando a merced del cirujano encargado, quien, sin saber que Donna aún estaba consciente, hizo la primera incisión. Y según la señora Pinner, no habría palabras para describir la sensación, simplemente horrenda, sumándose el hecho de que no podía abrir siquiera los ojos, lo que a este paso sería algo positivo. Siendo lo primero que trató fue levantarse, pero debido al medicamento no podía moverse, sintiendo como si alguien estuviera sentado encima de ella, mientras el dolor se hacía cada vez más fuerte, sintiendo como las lágrimas empezaban a formarse, solo que ni siquiera podía llorar, debido a la parálisis total en la que estaba sumida. Entretanto, la operación continuaba como si nada estuviera pasando, mientras Donna escuchaba el monitor que reflejaba cómo los latidos de su corazón eran cada vez más rápidos, comentando que en 3 ocasiones durante el procedimiento logró con todas sus fuerzas mover uno de sus pies débilmente, lo suficiente para que alguien pusiera una mano sobre él, pero retirándola antes de que lo pudiera volver a hacer. Pero sus desesperados esfuerzos pasaron desapercibidos durante la hora y media que duró la cirugía, mientras escuchaba lo que hablaban y lo que hacían los médicos, sintiendo cuando el cirujano hacía las incisiones e introducía los instrumentos en su abdomen, junto al movimiento de sus órganos mientras exploraban, pudiendo oír al cirujano decir cosas como: mira, el apéndice está bien rosado.
El colon se ve bien, los ovarios también. Y encima de todo, como estaba paralizada, la habían conectado a una máquina respiradora que estaba programada para que respirara 7 veces por minuto. Pero por las circunstancias, su ritmo cardíaco creció hasta los 148 latidos por minuto. Por lo cual, el sistema de respiración artificial solo estaba dándole 7 míseras respiraciones en 60 segundos, teniendo que sobrellevar no solo el dolor, sino el hecho de que también se estaba ahogando. Por lo que aparte de la larga espera que había sido el tortuoso procedimiento, también corría el riesgo de partir al otro mundo. Y cuando finalmente la operación estaba por terminar, Donna recuperó la capacidad de mover su lengua, empezando a mover el tubo que tenía para respirar, para así llamar la atención, lo cual logró. Solo que el paramédico pensó que el paralizante ya no estaba teniendo tanto efecto, por lo que retiró el tubo que le permitía respirar a Donna, llegando a la mente de la señora Pinner la idea de que muy posiblemente iba a morir, despidiéndose mentalmente de sus seres queridos. Y cuando ya había perdido la fe y sentía que ya no podía respirar, logró escuchar como una enfermera le gritaba: "¡Respira, Donna, respira!". Tras lo cual, Donna indica que sintió algo cercano, una experiencia religiosa, donde el miedo y el dolor desaparecieron, sintiendo calidez, consuelo y seguridad, e instintivamente sabía que no estaba sola, asegurando muy posiblemente que era Dios, escuchando una voz que le decía: "Sea lo que sea, vas a estar bien". Momento en el que también intentaba mantener su mente ocupada, rezando, cantando y pensando en su familia. Pero cuando sintió aquella presencia, simplemente le dijo: "Llévame a casa, por favor, déjame, ya no aguanto. Pero repentinamente volvió a la sala de operaciones, donde la enfermera gritaba. Incluso el anestesiólogo indicaba que le pusieran la bolsa de resucitación. Y cuando el aire entró en los pulmones de Donna, pudo sentir un alivio enorme. Acto seguido, el anestesiólogo le dio una droga para contrarrestar el efecto del paralizante, y poco después pudo empezar a hablar. Horas más tarde, el cirujano iría a la habitación de Donna, donde le tomó las manos y le dijo: "Me contaron que hubo un problema, señora Pinner". A lo que Donna respondió que había sentido absolutamente todo el proceso, mientras los ojos del cirujano se llenaron de lágrimas y apretándole la mano le decía que lo sentía muchísimo. Pinner le relató en detalle todas las cosas que le escuchó decir mientras él confirmaba con un sí. "Yo dije eso". Al final, el cirujano le dijo a Donna que no tenía ninguna duda de que estuvo despierta durante toda la operación, al punto de no tener que revelarle el diagnóstico del proceso, ya que ella lo había escuchado en el momento en el que él lo hizo. Finalmente, Donna tuvo que pasar por diferentes terapias y charlas con el psicólogo, todo con el fin de poder superar el trauma de semejante experiencia, pasando días duros entre intentar conciliar el sueño y lidiar con los problemas que conlleva el estrés postraumático, logrando, según sus propias palabras, superar dicha situación, junto a una intención firme de compartir lo vivido con el mundo. Siendo así que empezó a contarle su historia a desconocidos, particularmente a estudiantes de medicina, para que estén conscientes de lo que les puede pasar a sus pacientes sin que ellos se den cuenta, indicando lo siguiente: "He ido al departamento de anestesia de la Universidad de Manitoba a hablar con los médicos residentes, y cuando me escuchan usualmente quedan aterrorizados. Mientras les hablo, muchos tienen lágrimas en sus ojos, pero por supuesto esa no es mi intención. No cuento mi historia para culpar a nadie, lo que quiero es que la gente aprenda". Y así, como esta desgracia tocó a la puerta de Donna el día menos esperado, muy posiblemente no será la primera persona ni la última en sufrir algo de este estilo.
dejándonos entrever que ni aún los mismos médicos pueden saber cómo va a reaccionar el cuerpo humano el 100% de las veces, ya que simplemente somos organismos distintos, particulares, con diferentes casos, donde el más mínimo error puede ocasionar problemas como este e incluso cosas más graves. ¿Cuántos procesos en general que pueden llegar a ser mucho más traumáticos? E incluso, ¿qué tal si Donna hubiera podido abrir sus ojos y mirar con terror lo que estaba sucediendo? En definitiva, son de ese tipo de cosas que agradecemos a la ciencia misma y a las cifras en general que solo sucedan una entre cientos, miles o millones. Y que muy posiblemente la mayoría de nosotros, por no decir ninguno, la va a sufrir durante toda su vida. Si el video te gustó, por favor, dale like. Compártelo con todos tus conocidos, amigos, allegados y demás, para que algún día podamos llegar a los 10,000 suscriptores. Igual siempre aquí estaré para todos ustedes. Así que sin nada más que decir, tu querido anfitrión Anisol te desea como siempre la mejor de las suertes. No sin antes recordarte que nadie sabe de dolor hasta que lo vive en carne propia. Hasta pronto.